paz de Cristo Jesús en esta hora especial, en esta noche, gloria al Señor. Martes de palabra de Dios, aleluya. Tenemos una palabra del Señor para esta noche especial. Pero antes, aleluya, antes de ir a la palabra, oremos a Dios en esta noche en agradecimiento al Padre Celestial. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabo, Dios de la gloria, Padre de poder, de gracia y de misericordia, Dios mío. Señor, sea glorificándote, Dios del cielo. Sea obrando, Dios mío, Señor de la gloria, de una manera especial, Dios mío, Señor. Toma el control, Padre amado, de las vidas, Señor, de mi vida, Señor del cielo, de la iglesia, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia y misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te doy, Padre Santo, gracias, Cristo Jesús. La gloria, Señor, es tuya, la honra es tuya, la alabanza, la adoración, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado, gracias, Padre Celestial, aleluya. Bueno, gloria al Señor. El tema esta noche es preparando un lugar para la presencia de Dios, aleluya. Primera parte, aleluya. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, segunda libro de los Reyes, capítulo 4, verso 8. Dice esta palabra en esta noche para la gloria de Dios, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de pared y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viene a nosotros se quede en él, aleluya. Bueno, vamos a leer esta historia en esta noche acerca de la mujer sunamita. La mujer sunamita, aleluya, no solo reconoció que este hombre, que ella llamaba nada menos que Eliseo, que pasaba constantemente por su casa, que era un hombre de Dios, ella entendió y decidió prepararle a este varón, a este hombre, un espacio, un lugar para que él se quedara allí con ellos. Cada vez que viniera, pues se quedaba allí a dormir, a descansar. Y la palabra del Señor nos da unos elementos simbólicos para la presencia de Dios, que tienen que ver con la presencia de Dios. Y me habla que esta mujer, junto con su esposo, decidieron construir un aposento para este hombre llamado Eliseo. Y dice la palabra que le construyó un aposento, y en ese aposento, que era de pared, con un cuarto, le adecuaron y le pusieron allí una cama, le pusieron allí, dice que una mesa, una silla y un candelero. Esos eran, gloria al Señor, elementos que eran colocados para que este varón llamado Eliseo pudiese descansar. Ahora, en nuestras vidas, esos elementos tienen que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas, la verdadera presencia de Dios, aleluya. Este varón de Dios llamado Eliseo cargaba la presencia de Dios, tenía la presencia de Dios, y esta mujer sunamita puede entender y darse cuenta que este hombre, el profeta Eliseo, cargaba en él la presencia de Dios, aleluya. Hermanos, cuando nosotros preparamos
un lugar para Dios, Él también se encargará de nuestras necesidades. Bien dice la palabra del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Entonces, hoy vamos a aprender esta primera parte, cómo preparar un lugar para la presencia de Dios. Y creo que todo cristiano debe poseer en su vida la presencia de Dios, debe estar en la presencia de Dios, y si no lo tiene, pues la palabra le va a enseñar a buscar y a construir la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, vamos a aprender esta noche, y lo primero que quiero preparar, según esta palabra, que esta tsunamita le construyó a Eliseo, fue el aposento. Ese aposento, pero nosotros no vamos a construir de bloque o el cemento como lo preparó físicamente esta mujer. Nosotros vamos a construir este aposento de forma espiritual para recibir y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Recibir qué? La presencia de Dios en nuestra vida. Porque déjame decirte que cristiano que no porte la presencia de Dios en su vida es muy difícil. Persona que no carga la presencia de su vida es muy difícil. Pero aquel que entiende las cosas, aquella persona que entiende, que se preocupa, que anhela capturar el corazón de Dios, que es su presencia, esa persona va a ser grandemente bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta mujer tsunamita tuvo algo que muchos a veces no tienen, y es el llamado discernimiento espiritual. Qué importante es que usted reconozca en el líder, en el servidor, que esa persona tiene la presencia de Dios. Muchos a veces están en muchos lugares, pero no tienen lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y bueno, y vamos con el primer elemento. Aleluya. Esto fue una prédica que lo preparé allí en la vigilia, y de parte de ellos quise grabarla para que entendamos sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que se construyó fue el aposento. Y ese aposento, cuando habló físicamente de esta tsunamita, fue un lugar apartado. Ahora, ¿qué representa el aposento en nuestras vidas? Hermanos, el aposento representa la consagración y separación. Y ese aposento que le construyó el profeta no era cualquier cuarto, no, era un lugar especial, exclusivo para el hombre de Dios. Cuando usted decida construir un aposento para el Señor, no lo improvise, no, la mujer lo construyó con una intención de albergar allí, no por emoción. Ese aposento se edifica con decisión. Hay muchos que creen que la presencia de Dios vanamente puede estar en cualquier persona. No, mi hermano, a Dios se construye lo mejor, a Dios se le da lo mejor, a Dios se le da lo mejor de nuestras vidas. Por eso, a construir aposento necesitamos consagrarnos y separarnos. El Señor nos separó. ¿Para qué? ¿Con qué fin? De consagración. Hay que consagrarnos, iglesia. Ese aposento es el tiempo que muchas veces tú tienes a solas con Dios. Es el espacio que tú albergas en tu alma. Y fíjense que hay tantos cristianos hoy en día que no tienen la presencia de Dios en su vida, porque no tiene intimidad, no tiene tiempo para estar con Él. Su vida es una completa religiosidad. Quizás hace muchas cosas para el Señor, con una cosa por todos lados, pero le falta lo más importante: pasar tiempo a solas con Dios. Tú vas a dedicar tanto tiempo a tu familia, a tus hijos, que al negocio, que al trabajo, que a la comida, muchas cosas. Y el tiempo para Dios, tú no puedes decir que le estés teniendo un aposento, ese lugar para que el Señor esté ahí.
No podemos, hermanos, vivir una vida consagrada a Dios si no hemos construido un lugar para Él. ¿A dónde lo construimos? ¿En nuestra casa? Sí, en la casa, en nuestra vida, en nuestra alma, aleluya, hermanos. Pero esa preparación de ese aposento requiere esfuerzos materiales y una planificación espiritual. Y a muchos no les gusta planificar las cosas en el Señor. Requiere esfuerzos, dedicación, hermanos míos. Encuentros con Dios. Hay solo personas que buscan a Dios cuando solo están en problemas. Solo están en problemas, traten de buscar a Dios. De resto no. Son desagradecidos, son hipócritas. Tremendo. Y eso al Señor no podemos decir que albergamos la presencia de Dios con nuestra vida. Estamos buscándolo por interés, por hipocresía, por falta de amor, por interés. Dios no quiere. Basta ya de hombres, de personas que se dicen, pero que son, hermanos míos, tremendos. ¿Son qué? Tremendos. Son hipócritas con el Señor. Son dobles con el Señor. Usted tiene que ser genuino con el Señor. Si usted quiere albergar la presencia en su vida, tú tienes que ser una persona original. Alguien estricto. Alguien que se consagre que con Dios. Mire de cumplimiento. Mire, cuando muchas veces Dios se fija en los mismos detalles. Nosotros tenemos un compromiso 8 de la noche y mire cuántos están conectando. ¿Sabes por qué? Eso es falta de compromiso con Dios. Tú tienes que predicar a las 8 y predicas a no sé qué, 8:15, 8:20. No es responsable del Señor. Tú tienes que aprender. Cuando tú tienes la presencia de Dios, en tu vida hay responsabilidad, en tu vida hay compromiso, en tu vida hay consagración, en tu vida quieres agradar a Dios en todo, iglesia del Señor. Basta de religiosidad, basta de personas que creemos que a Dios le servimos de la manera que queramos. No, a Dios se le sirve como bien, pero ¿cómo podemos decir, cómo podemos servir a Dios si no estamos preparando ese lugar para la presencia de Dios? Entonces, cuando usted tiene la presencia de Dios, tú tratas de agradar a Dios en todo estás agradando a Dios. Pero cuando no, a ti no te importa, a ti no te interesa nada. Le da lo mismo llegar a las 8, 8:20, 8:30, no le importa, porque eso es aquellas personas que no albergan la presencia de Dios. Porque cuando tengo la presencia de Dios, tengo que consagrarme, tengo que esforzarme y tengo que construir con materiales puros, genuinos. Aleluya. Ahora, ese aposento que estoy construyendo para el Señor Jesucristo, hermanos míos, es un lugar de intimidad y de revelación en el Señor. A veces no tenemos intimidad con Dios, no tenemos revelación de Dios. ¿Saben por qué? Porque no nos interesa. Este hombre, este profeta, el profeta Eliseo, era un hombre de Dios. Mire, hombre de Dios. Y ese aposento que esta mujer le edificó se convirtió en un lugar de encuentros grandes. En ese lugar donde Eliseo dormía, ocurrió milagros grandes que vamos a verlo más. Cuando tu vida, tú tienes el aposento del Señor y tú construyes, hermano, en tu vida ocurrirán grandes milagros sobrenaturales, porque hay una intimidad con el Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el aposento se convirtió en lugares de bendición de Dios. Mire, en ese aposento, cuando tú entras a tu cuarto, donde espiritualmente cierras la puerta, espiritualmente, ese lugar es donde Dios te habla, es donde Dios te llena, es donde Dios te ministra, es donde Dios te guía, y lo muerto que hay en tu vida lo resucita. Entonces, miren lo importante de albergar, de preparar un lugar para la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ese aposento que tenemos nosotros al Señor preparando es privado, es tuyo el Señor, nadie más, no es público.
no es público. Mire, le leo Mateo 6:6 un momento para que usted se convenza por la palabra de Dios. Dice: mas tú cuando ores, o sea, cuando tú te en el aposento, en la revelación, entra a tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Me está hablando ¿qué? De intimidad. Y me dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me habla que si yo tengo aposento, que si yo tengo intimidad, voy a tener revelación de parte de Dios, voy a tener bendición de parte de Dios, pero tengo que entender que tengo que construir ese lugar para albergar la presencia de Dios. Aleluya. El aposento no es el púlpito, como a la maestra le gusta. No, no es el púlpito. No, hermano, no es la tarima. No, hermano mío, no es la plataforma. Allí no. El aposento es en lo secreto. Es tu vida en intimidad, donde nadie te ve, pero que Dios sí te ve. Hay muchos que les gusta la tarima para que todo el mundo lo vea. No, ese no es el aposento. El aposento es cuando tú te metes allá a solas con Dios, nadie se da cuenta. Ahí estás preparando un lugar con Dios. Dios te revela, te habla, te llena y te ministre, para que cuando salgas allí a la tarima, Dios te recompensa al menos espiritual, pero también en tu vida material, espiritual, familiar. Aleluya. Entonces, hay algo hermoso. Dios recompensa a los que preparan aposento. Si tú estás preparando aposento para el Señor, Dios te va a recompensar. Hermanos, mire, esta mujer tsunamita, por preparar ese lugar para Dios, la mujer tsunamita recibió un milagro. Ya lo mejor ¿cuál fue? Ella no podía tener hijos. Le construyó aposento al profeta, al hombre de Dios. ¿Y qué recibió a cambio? Un hijo. Lo que era estéril se convirtió en fertilidad. Le dio un hijo. Por eso, cuando tú haces lugar para Dios, Él hace lugar para tus sueños, para tus bendiciones. Vuelvo y te repito, cuando tú haces lugar para Dios, Él te hace lugar para sus sueños. Aleluya. Qué lindo es el Señor estar nosotros. Entonces, mira cómo es el primer lugar, que es el aposento en las vidas. Aleluya, Señor de la gloria. ¿Estás preparando aposento al Señor? Entonces, donde hay un espacio para el Señor, hay un espacio para sus promesas. ¿Quieres que Dios cumpla tu promesa en tu vida? Haz un espacio en tu vida para que Dios comience a vivir ahí. Y dice la palabra, continuando con este estudio de la palabra, que esta mujer tsunamita, junto con su esposo, decidieron edificar ese aposento, ese lugar allí, a este hombre. Dice la palabra del Señor que en este lugar del aposento, esta mujer le metió algunas cosas. Le metió una cama, le metió una silla, le metió una cama y le metió un candelero. Amados hermanos, cada uno de estos tiene un significado para nuestras vidas. Eso significa que en tu vida también tú y yo necesitamos tener estos elementos en nuestras vidas para albergar la presencia de Dios. Y vean el segundo elemento que dice la palabra en el verso 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. O sea, ella, mujer, discernía, sabía que ese hombre portaba la presencia de Dios. Y le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de pared, ya lo estudiamos, y pongamos allí la cama. Primer elemento, cama. La cama, como tú bien sabes, o como todos lo sabemos, es para descansar, ¿verdad? Es un lugar de descanso.
Hermanos míos, la cama es símbolo de descanso, es símbolo de paz, es símbolo de restauración. Usted no da cuenta cuántos cristianos viven atribulados por sus constantes batallas, luchas y circunstancias, porque no han entendido, porque no saben de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios encontramos refugio del afán y el cansancio, esas preocupaciones, esos compromisos, esos afanes. Cuando Dios dice su palabra, que nosotros no nos preocupemos por el día de mañana, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Es su presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando esas promesas están en nosotros, se activan inmediatamente, son automáticas en nuestras vidas, hermanos míos. En la presencia de Dios encontramos allí ese descanso. Es una comunión que tenemos con el Señor personal y diaria con Dios. Cuando Dios, hermanos, descansa en nosotros, y como hoy nosotros descansa en su presencia, a su vez nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando usted y yo decimos todo lo puedo en Cristo que fortalece, estamos diciendo descansamos en su presencia, Señor. Mira lo importante que es albergar la presencia de Dios. Dice el Salmo 4:8, hablando de la cama como un lugar de descanso en Dios. Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8. Mira lo que dice. Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8 dice esta palabra de Dios. Mira lo que usted y yo todos los días hacemos. En paz me acostaré y así mismo que dormiré. En paz me acostaré. Eso es presencia de Dios. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es la presencia de Dios viviendo en nuestras vidas. Aleluya. La cama representa confianza, representa reposo. Poseemos problemas, pues estamos pasando momentos tremendos, pues la cama simbólicamente representa confianza en el Señor, reposo en Dios. Mira, qué tan lindo cuando entendemos esto de la presencia de Dios. Tú y yo descansamos de todos los problemas, nos acostamos en paz y dormimos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Un alma que ha aprendido, una vida que ha aprendido a descansar en Dios, duerme sin temor, duerme tranquilamente. Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, tú que me estás escuchando, ¿duermes tranquilo sabiendo que Dios cuida de ti? Porque dice la palabra de Dios que Él nos cuida, y si Él nos cuida, pues nos acostamos y dormimos. Mira, haciendo una paralelo, ayer hice la caminada, como 4 horas caminando, y llegué por la noche, descansé un rato y me acosté y a descansar. Cuando me di cuenta, era la madrugada y tenía la luz prendida, porque en Dios tenemos descanso y nada nos afecta, ni ruido, ni nada, hermano mío. Hermano, el verdadero descanso no está en un colchón caro, colchón Sprint, que yo descanso en colchón de agua, no, hermano mío, sino está en que tenga una conciencia limpia, pura, santa, con una fe firme en Dios. De la cama es un lugar de confianza y de reposo. Pero también ustedes, que los enfermos, ¿en qué están? En una cama, ¿verdad? Cuando uno se enferma y estoy en hospitales, está en una cama, ¿cierto? Pero veamos Salmo 41:3. Salmo 41, verso 3. Dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor,
mullirás toda su cama en su enfermedad. Esa es presencia de Dios. Aleluya. A veces la cama se convierte en un lugar de tormento, ¿verdad? De aflicción. Pero Dios en esa cama no nos deja solos. Tenga la seguridad que no nos deja solos, hermanos. Dios visita al enfermo que está en esa cama y lo levanta allá. Y si la voluntad de Dios sabía, lo levanta. Pero siempre Dios fortalece a aquel que está enfermo e envía sus ángeles del lugar. Muchas veces también la cama del enfermo puede convertirse en un altar de dependencia y fe. Claro, muchas veces estamos enfermos, acostados, pero dependemos de Dios. Y la fe va creciendo, la fe va aumentando, porque le pedimos a Dios, Señor, esto, Señor, aquello. Hermanos, la cama también muchas veces es un lugar de muerte o una pasividad espiritual. El niño de esta tsunamita murió, y el hijo que este profeta de Dios llamó a Eliseo, le dijo a la mujer tsunamita, y que efectivamente se cumplió. Ese niño murió. Y así como ese niño, cuando muere, muchos creyentes están también en una cama espiritual. Están sin movimiento, están sin pasión, sin vida, están sin fuego, están sin unción, están muertos espiritualmente. Pero también la cama es un lugar hermoso. Mira lo que pasó con ese niño. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 34 y 35. Segunda de Reyes. Y aquí hay una revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y Segunda de Reyes 4:34. Mira, aquí donde leí, en el verso 17 del capítulo 4, está la bendición de la presencia de Dios. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. El año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Mire la respuesta de albergar ella la presencia de Dios. Cada vez que tú y yo preparamos un lugar para la presencia de Dios, vamos a recibir bendición del poderoso. Pero ¿qué pasó con este niño? Verso 34 del capítulo 4. Dice, hablemos del verso 32. Y venido Eliseo, el niño murió, ella corrió, mandó a llamar allí a Eliseo, y dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendió sobre su cama. ¿Qué hizo la mujer cuando vio que el niño había muerto? Tomó el niño, lo subió al aposento y lo colocó en la cama donde dormía el varón de Dios, donde dormía Eliseo. Mira la bendición. Entonces cuando llega Eliseo, veo 33, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño tornó 7 veces y abrió sus ojos. Mire la presencia de Dios, como obra un lugar, obra un milagro de Dios. Mire la divinidad, pero también mire cuando actúa el concepto humano. Mira lo que es cuando esta mujer va donde el profeta y dice que el niño muere. Mire lo que dice Eliseo a su criado, la parte humana. Mire, verso 29. Entonces dijo él a Jesse, sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma,
que no te dejaré. Él entonces se levantó y le siguió. Y Jesse, mire cómo la mujer, ella se da cuenta que el profeta le dice a su criado: mira, tenga mi báculo, y se lo coloca allá al niño. Y esta mujer dijo: no te dejaré. Ella no confió en la parte humana, ella confió fue en la presencia de Dios que estaba en este hombre. Miren lo hermoso que es diferenciar entre lo humano y lo divino. Y miren lo que pasó con la parte humana. Verso 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni sentido. Él fue, corrió, el báculo que tenía el profeta, lo colocó y no pasó nada. Hermanos, sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios. La mujer solo confiaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que tú y yo siempre tenemos que hacer. Confiar solamente en la presencia de Dios. ¿Qué entendemos? Que Dios puede transformar la cama de muerte en cama de resurrección. Hermanos, la cama en la Biblia es más que un lugar físico, es un reflejo de nuestro estado espiritual, y puede ser la cama un lugar de descanso en Dios, un lecho de enfermedad donde Dios visita, una tumba quizás donde la fe se murió, o un altar donde Dios resucita lo perdido. Aleluya. Es nuestra cama, aleluya. Es la cama, aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, tenemos dos elementos en esta noche. Son la presencia de Dios, el aposento y la cama, aleluya. La cama, aleluya. Aleluya, Señor del cielo. La cama. Vamos a leer Isaías 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Dice la palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis a edificar, y dónde el lugar de reposo? Está hablando de nosotros, cuando nosotros debemos albergar la presencia de Dios. Somos, tú y yo, debemos ser la casa de Dios, donde vive Dios. La pregunta es: ¿quién vive en nosotros? ¿Quién vive en tu vida? ¿Dios o quién? Porque dice acá: ¿dónde está la casa que me has de edificar? Está hablando para casa, el lugar que preparamos para albergar la presencia de Dios. Está preguntando el Señor: ¿y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la cama para yo vivir en ustedes, yo descansar en tus vidas también? ¿Dónde está eso? Entonces, mire cómo el Señor nos confronta a nosotros también, aleluya. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor: venid, estando en la cama, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, tu corazón es un lugar donde Dios puede descansar. ¿O qué encuentra el Señor en tu corazón? Ruido, pecado, doble ánimo, qué sé yo. Entonces, amados hermanos, aleluya, esta es la primera parte
de preparando un lugar para la presencia de Dios. Vamos a darle al Señor gracias. En el momento subimos la segunda parte de esta palabra de bendición, preparando un lugar para la presencia de Dios. Entonces, no se le olvide que estamos y necesitamos saber si ya hemos construido el aposento, y en el aposento ya hemos albergado y hemos puesto allí una cama. Aleluya, espiritualmente hablando. Demos gracias, Señor. Padre, gracias Señor amado por tu palabra, Señor. Dios mío, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor de los cielos. Gracias, Padre amado, por esta noche, Señor, este estudio, Dios del cielo, Señor. Padre, hoy, Señor del cielo, hemos estudiado, estamos entendiendo, Padre Santo, que debemos preparar un lugar para la presencia tuya, Señor. Que tú, Señor, estés con nosotros, Señor. Entender, Padre amado, que cada uno de nosotros, Señor, necesita construir, edificar la casa para ti, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que si te buscamos primeramente a ti y albergamos tu presencia, vendrán cosas poderosas para nosotros, Señor. Viendo tu palabra, Señor de los cielos, buscar primeramente el reino de Dios, tu presencia. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te pido del cielo que bendigas a cada vida esta noche, en el nombre de Jesucristo. Llena cada vida, Padre Santo, y que cada día, Señor del cielo, que va este video, Señor del cielo, tú, Señor, Señor del cielo, le lleves, Señor, a buscar tu presencia y a preparar lugar para tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén, Jesús. Vamos, hermanos, la paz del Señor, y quedamos con la segunda parte en cualquier momento para la gloria de Dios. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.